Bienvenidos compañeros, hoy hablaremos del régimen de Idi Amin Dada, su relación con hechos históricos y la situación del país de Uganda en la actualidad. Comencemos. Un personaje nace en Uganda en 1925. Ingresa al ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial en 1943. Desde ese entonces se comienza a hacer su lugar en el ejército para terminar con el puesto de oficial en el ejército británico. Sin embargo, los ingleses no fueron tontos, ya que el primer ugandés que ponía en ese puesto era analfabeta y fácil de manipular. Después de la independencia de Uganda, Idi logró conseguir el puesto de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, un puesto que lo ponía muy cerca del presidente del tiempo, Obote. Aunque las diferencias entre estos dos terminaron trágicas, ya que condujeron al golpe de Estado de 1971. Ya como mandamás, sus primeros años de gobierno fueron caracterizados por una política moderada y buena relación con las potencias occidentales. Pero pronto se comenzaron a revelar sus verdaderas intenciones e ideologías, principalmente el ultranacionalismo, ocasionando la expulsión de todas las personas de origen asiático del país. Este hecho ocasiona que la economía de Uganda empeore y se desestabilice. También se toma la decisión de romper relación con Israel y ayudar a los palestinos. En cuanto a lo que estaba sucediendo con su país, en 1974 hubo un fallido intento de golpe de Estado, lo que ocasionó más tensión y es lo que ocasiona que comience su terror, en el que asesinó aproximadamente 500.000 de personas de manera brutal y sangrienta. Algo que cabe recalcar es que se cree que era caníbal, debido a que muchos dictadores de África creían que al comer carne humana obtendrían más poder. En 1978, el dictador decide invadir Tanzania y como Uganda no pudo responder ante el ejército de este país, el dictador tuvo que escapar y finalmente muere décadas después en Arabia. Cabe mencionar que durante su vida tuvo 5 esposas y más de 20 hijos. Algunas de sus esposas fueron masacradas por el propio dictador por razones absurdas. Fue jefe del ejército durante la gobernatura de Milton Obote. Para llegar al gobierno, creó un sangriento golpe de Estado en contra de su presidente. Derrocando a Milton Obote, ocurrió un cambio de gobierno. Este se vio por la población como un alivio y se sintió libertad. Incluso se recibió un reconocimiento por parte de Londres al querer ver restaurada una democracia pro-occidental. Esta libertad no duró ya que Big Daddy no cumplió sus promesas, abolió la constitución y creó una propia. Para llegar al poder no necesitó convencer a la sociedad ya que se autodeclaró presidente de Uganda. Sin embargo, sus propuestas convencieron al pueblo de que Uganda cambiaría para mejorar la democracia. Lo que más le gustaba era humillar a la gente públicamente, así que muchos de sus asesinatos fueron mostrados por televisión en directo, al igual que mutiló a una de sus esposas. Creía que todas las extranjeras, e incluso el mismo Uganda, eran sus enemigos, y los eliminaba sin saber si en realidad eran una amenaza o no. A sus prisioneros les metía pañuelos en la garganta, para ahogarlos, y a la mayoría les amputaba su órgano sexual. Después de que estos morían, les pedía a sus soldados que los desmembraran. Después de su expulsión, dejó 300.000 muertos. Muchos de estos cadáveres llegaron a ser el plato fuerte en su mesa. En 1979, el presidente de Tanzania, Julius Nyerere, junto con los rebeldes ugandeses armados, derrocaron a Idi Amin Dada. Por esta razón, abandonó Uganda y se dirigió a Libia, pero poco tiempo después tuvo que buscar un nuevo albergue, ya que fue expulsado por su supuesto hermano Muammar Gaddafi. Finalmente, fue aceptado en Arabia Saudita, donde murió tranquilamente. Aunque no tuvo las mismas consecuencias que el nazismo en Alemania, durante el gobierno de Idi se propagaron las mismas ideologías. Para empezar, estableció un solo partido político y erradicó a sus opositores. También disolvió todos los movimientos que tenían ideales diferentes a los del dictador. Cambió la constitución para modificarla a su medida y así no tener consecuencias a futuro. Y lo más parecido al nazismo es que consideró a todos los extranjeros posibles enemigos de Uganda. Y poco a poco los fue expulsando o asesinando de maneras muy brutales.
Gracias a él, Uganda consiguió la independencia de la colonia británica en 1962. Durante el periodo colonial, Uganda, como todo país que fuera conquistado por potencias, fue explotado al máximo por sus riquezas naturales y utilizaban a sus habitantes como esclavos, los cuales sufrían en condiciones inhumanas. En ese entonces era bastante común por parte de los europeos tener territorios en África. Todo esto cambió cuando Idi Amin Dada llegó al poder. Al principio, con su llegada, Inglaterra le había dado el visto bueno a su gabinete, pero al pasar los días se dieron cuenta que no era todo lo que él había dicho y aprovechando ese desconcierto, Idi se independizó. Idi trató de anexar a los países que tenía a sus alrededores, pero Tanzania fue el único el cual le declaró la guerra. Se le conoció como la Guerra Uganda-Tanzania, pero Idi no tuvo éxito. Trató de hacer lo que el Imperio Británico hizo con su país años atrás, controlarlos políticamente y económicamente. Como todo dictador, la ideología nacionalista viene tomada de la mano, junto que él. Idi, en su caso, quería dominar las zonas que tenía a sus alrededores, ya que consideraba que le pertenecía a Uganda todos esos territorios. Inició la guerra contra Tanzania. Fue presidente de la Organización para la Unidad Africana, la cual consistía en promover la ayuda entre estados de África. Durante su gobierno se determinó que este sería totalmente militar, así que nombró a la mayor parte de su gabinete militares, que ocuparan puestos públicos. Por ese motivo, su gobierno fue uno de los más sangrientos que ha tenido Uganda. Durante su gobierno, Idi consideró a todos los extranjeros enemigos del país, así que lo que hizo fue expulsarlos del país, específicamente a todos los franceses y asiáticos que tenían tierras en Uganda, para dárselas a los ugandeses. Para lograr esto, utilizó los mismos argumentos que Hitler utilizó para poder despojarlos de sus pertenencias. También expulsó a indios, bengalíes y pakistaníes del país, y solo los dejó llevar el equivalente a $100 de productos. Tenían un rango de 3 días para salir de Uganda o si no serían ejecutados. Todo esto afectó la economía de una manera desastrosa, ya que la mayoría de los dueños de las empresas eran extranjeros y a la hora de expulsarlos, las empresas quedaron sin dueños. O fueron manejadas por conocidos de Idi, pero como no sabían cómo administrar una empresa, cerraron en poco tiempo. La economía de Uganda depende mucho de la agricultura. El desarrollo económico del país se ve frenado por varios puntos negativos. En primer lugar, los cultivos de algodón y café constantemente dependen de un mercado mundial cambiante. El país no tiene puerto marítimo y tiene escasos recursos de metalurgia. También un conflicto interno que tuvo el país en los años de 1970 a 1980 ocasionó que las relaciones con sus países vecinos decayeran tras eso, y se dejó atrás la cooperación entre Kenia, Tanzania y África Oriental. El sector agropecuario es el principal en la economía de Uganda. Las principales cosechas comerciales son el café y el algodón, y son más del 90% de las exportaciones del país. Durante los años de 1962 a 1986, Uganda ha sufrido 8 cambios de gobierno, ocasionando golpes de Estado y cambio de administración, como violencia para la población. Desde 1986, Museveni ha sido el actual presidente de Uganda. Implementó un sistema político en el que habría un único partido hasta el 2005, ya que hubo un cambio en su constitución en el que se reformó con el sistema multipartidista. Se tiene también una política de acogidas a los refugiados, dando un ejemplo al mundo. Al estar ubicados en zonas de numerosos conflictos, las personas que son refugiadas y que están en medio de tales sucesos bélicos suelen estar traumatizados y dañados psicológicamente, por lo que Uganda, la ONU, Canadá, Reino Unido se comprometieron a darle mayor apoyo para la recuperación de esas personas, quienes están sufriendo en aquellos conflictos. En relación con la migración, Uganda es de los países de África más estables. Sin embargo, el situarse entre 4 naciones que están en constantes conflictos ocasiona que reciba demasiados refugiados, que ya se han superado los 1.3 millones de refugiados en Uganda. El ejército de Uganda se volvió a formar en 1980. Esto no impide que grupos militares rebeldes causaran muertes de miles de civiles, lo cual lo reconoció el gobierno de 1984 y trata de cambiarlo. Se unieron 2 ejércitos,
el Regular y el Nacional de Resistencia, liderando en 1986 el Ejército Nacional de Resistencia. Sabemos que te preguntas, ¿qué pasaría si Idi regresa de la muerte? ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha ocurrido? ¿Dónde están las demás personas? Tengo que escapar de aquí. Tengo hambre. ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Qué es ese olor? ¿Carne fresca de humano? ¿Acaso he encontrado la gloria? ¿Pero por qué todo luce tan diferente? ¿Acaso estoy en otra época? Le preguntaré a este humano. ¿Qué año es? Este súbdito había comprobado mi hipótesis. He vuelto. ¿Acaso eso que veo es una potencial concubina? ¿Cómo he extrañado estar vivo? El esposo del dictador. Hay que ver la televisión. No aparece más en ningún tipo de foto pública. Y su hijo, el príncipe de Gales, príncipe Carlos, el que fue marido. Está muy vieja, pero no está muy deseable. Tengo que llamarle. Hello. Reina Isabela, ¿te acuerdas de mí? No, who are you? Soy yo, tu Big Daddy. What? You are dead. La edad siente bien con tus arrugas. What? You must be an imposter. ¿Qué? ¡No! ¡No te vayas! ¡Ah! A ver, concubina, ¿qué hay más en ese aparato? Ponme las noticias. A los militares en Kampala para evitar manifestaciones y violencia. La oposición ha calificado los resultados de fraudulentos, mientras que los observadores de la Unión Europea destacaron el clima. ¿Qué? ¿Es el presidente? Te dejo. Iré por él. Adelante. ¿Quién eres? Soy el legítimo gobernador de Uganda. Hace mucho que no comía carne humana. No, ¿qué me vas a hacer? No, no. Ricolino.